Bienvenidos a la Diplomatura en Gestión para el Cambio Climático. Hoy vamos a comenzar con el módulo 1 de la diplomatura. Yo soy Mariana San Martino. Les cuento que soy doctora en arquitectura por la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona. Soy magíster en desarrollo urbano por la Universidad Nacional de Córdoba. Arquitecta, también recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Y tengo 2 títulos docentes, que es especialista en docencia universitaria, de aquí de la UNCUYO, y profesora universitaria en arquitectura del ciclo de profesorado para profesionales. Hoy, en particular, en este módulo, vamos a comenzar viendo la ciudad como sistema ambiental urbano. Vamos a ver qué implica esta conceptualización, entendiendo que la ciudad es un sistema, y al ser un sistema va a incluir componentes y sus interrelaciones. Esos componentes vamos a ver que son varios. Aquí tenemos un esquema que especifica 4, que es un esquema justamente de Chadwick, que él define a este sistema ambiental urbano en los componentes de el sistema de espacios adaptados al hombre, ¿sí? Es decir, todos los espacios físicos, todo lo que ha construido el hombre forma parte. También el sistema de actividades del hombre, es decir, todo lo que realiza, sus actividades, cómo fluye. También tenemos el sistema de valores del hombre, que implica los valores, la cultura de las personas, y el ecosistema, en el cual encontramos la naturaleza, que incluye al hombre, al paisaje natural, a la flora, a la fauna. ¿Por qué hablamos de sistema? Porque si bien vemos los componentes, que algunos componentes son físicos, es decir, tangibles, y otros son intangibles, ¿sí? No corpóreos, de estos componentes y la interrelación es lo que podemos llamar sistema ambiental urbano. Y vamos a seguir definiéndolo con un par de apreciaciones, entendiendo la ciudad como sistema, una conceptualización dada por la arquitecta María Elena Foglia, una urbanista destacada de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella decía que, entendiendo la ciudad como sistema, es un sistema de componentes interrelacionados, donde una población con sus peculiares características socioeconómicas, culturales y tecnológicas desarrolla sus actividades en un espacio geográfico dado, planteándose respecto del mismo ciertos requerimientos de recursos para la localización y albergue de aquellas. Es decir, que en esta definición encontramos estos componentes, cuestiones tangibles y cuestiones intangibles. También podemos decir que la ciudad es una forma particular del asentamiento poblacional que una determinada sociedad realiza en la ocupación de su territorio, respondiendo a objetivos básicos de explotación de los recursos necesarios para su propia subsistencia. Sintetizando, podríamos decir que es un producto de la sociedad, asume cierta forma en el espacio cuando determinadas circunstancias aconsejan un nucleamiento poblacional que asegura el mejor funcionamiento de la sociedad para el cumplimiento de su fin esencial de subsistencia. Ahora nos vamos a referir a los componentes de este sistema urbano. Vamos a definir específicamente 3, ¿sí? De esos 4 que veíamos hay distintas conceptualizaciones, nosotros vamos a tomar estos 3 que son muy claros y es más, también son la manera en que el plan de ordenamiento de la provincia de Mendoza los toma y los trabaja en su etapa de diagnóstico y posteriores. Y vamos a ver que el sistema se visualiza claramente si observamos el comportamiento dinámico derivado de las interrelaciones de sus distintos componentes. Tenemos el componente socioeconómico, es decir, la población y todas las actividades que realiza. Tenemos el componente físico-espacial ambiental, que es toda la parte física, la parte del componente tangible, ¿sí? Que entra lo natural y entra toda la cuestión
antrópica, todo lo que el hombre ha desarrollado de manera espacial, y el componente político-institucional, que es justamente uno de los más intangibles, podríamos decir, porque es el marco normativo que hace que las relaciones humanas se den de determinada manera en determinados territorios. Es decir, todo lo que la sociedad ha construido normativamente a lo largo de los años y que está en vigencia en ese sitio en particular. Este gráfico que yo les presento se denomina el sistema urbano. Y aquí vamos a ver estos tres componentes que mencionábamos recién con sus interrelaciones. Dentro de este gráfico vamos a ver un recuadro de la parte izquierda superior que se llama componente socioeconómico. Como les decía, es la población con todas sus características y las actividades que realiza. Esto, si vamos a la flecha que se desprende de este recuadro hacia la derecha, ¿qué dice? La gente, la población requiere. ¿Qué requiere? Requiere suelo, espacio, requiere infraestructura, requiere equipamiento para vivir, para todas las actividades que debe hacer, y esto implica edificación, es decir, la población tiene todos los días que vivir en algún espacio, una casa, un departamento, lo que sea, un ámbito de vida propio, que es un elemento construido, desarrolla ciertas actividades, los niños van a la escuela, uno tiene un ámbito particular físico donde trabaja, a su vez ámbitos donde uno recurre cuando está enfermo, como los hospitales, recorre rutas, caminos, calles para trasladarse desde la vivienda, desde la casa hacia el lugar de trabajo, el lugar de estudio. Todo eso implica este componente que es lo que requiere la población para vivir día a día. También requiere otras cuestiones como el alimento y toda una lógica que hace también a la supervivencia de las personas. El segundo componente, que es el recuadro a la izquierda en la parte media, es el componente político-institucional, que como les decía hace un rato, este componente es el que va a regular. Es fundamental. ¿Por qué? Porque un lugar determinado, una sociedad, necesita tener una visión, necesita ir hacia un determinado lugar, que eso va a implicar objetivos, va a implicar el diseño y la formulación de políticas públicas y estrategias que amerita definir para ir en pos de ese gran objetivo. Es decir, hay que planificar, hay que regular, y eso lo hace este componente, el político institucional. Pasando al tercer componente que tenemos es el físico-espacial, y ahí entra el medio natural y el medio construido. Este es el que va a ofrecer, ¿sí? ¿Qué ofrece? Y ofrece todo el sustrato construido que la gente necesita para vivir. Mencionábamos antes en el cuadro o el recuadro 1 que hablaba de la población y todas las actividades que desarrolla y todos los espacios que necesita. Necesita un lugar para vivir, necesita un lugar donde hacerse atender cuando está enfermo. Este componente, el físico-espacial, es el que va a brindar eso, es el soporte construido, ¿sí?, de una ciudad. Entonces vamos a encontrar un parque habitacional determinado, vamos a encontrar hospitales, clínicas, vamos a encontrar rutas, vamos a encontrar centros de educación, llamémosle desde universidades, escuelas, etcétera. Todo lo que la gente necesita para vivir lo va a ofrecer este componente físico. ¿Cómo se da la interrelación entre ellos? Como bien lo explica el gráfico, el componente socioeconómico, las personas requieren esta serie de cosas que habíamos mencionado, es decir, es lo que las personas, la población demanda, ¿sí? Uno demanda alimentos, educación, trabajo, un lugar donde vivir, una casa.
Y el espacio físico, el componente físico, tiene una oferta determinada de ¿qué? Y hablábamos recién de parque habitacional, una oferta determinada de clínicas construidas, hospitales instalados, red de rutas con cierta cantidad de kilómetros, líneas de colectivos que pasan a determinada hora y por determinado lugar. Esto es lo que ese componente ofrece, toda esa capacidad instalada. Y el componente del medio, como decíamos recién, es el que va a regular estas relaciones. ¿Entre qué? Y entre la oferta y la demanda. Y de esta interrelación de componentes va a surgir lo que llamamos la dinámica urbana. ¿Sí? Uno muchas veces escucha hablar de la palabra dinámica urbana, es producto de esto, de los componentes y la interrelación particular que se da, obviamente, en cada ciudad, entendida como sistema ambiental urbano. Ahora pasamos a otra parte de la presentación. Justamente estamos hablando de la temática de ciudad y todo lo que hace la sustentabilidad. Vamos a hablar del contexto actual y los recursos. Decimos que el uso insostenible de los recursos ha provocado una escasez crítica y provocado el cambio climático y la degradación ambiental generalizada, todo lo cual tiene impactos negativos en el bienestar del planeta y su gente. Esto definido por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente por el PNUMA. Más del 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema, no puede satisfacer sus necesidades más básicas. Si tenemos en cuenta que la población mundial es de miles de millones, el 10% es un número muy alto. Específicamente, como mencionábamos recién, la ONU definió en el año 2015 los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, llamados ODS, y la Agenda 2030. Define 17 objetivos, justamente para lograr llegar al desarrollo sostenible por parte de todas las naciones. Es un compromiso que deben asumir y han asumido las naciones del mundo. Nosotros vamos a entrar específicamente a hacer foco en el que nos compete en esta materia, que es el objetivo 11, que habla de ciudades y comunidades sustentables. Vamos a entrar a detallar los problemas que justamente este objetivo menciona y que dice, que plantea como problema, que el mundo se está urbanizando cada vez más. Desde el año 2017, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se prevé que esa proporción aumente al 60% para el año 2030. En Argentina ese dato es todavía más contundente en cuanto a la cantidad de población viviendo en ciudades, que es el 92%. Es decir, Argentina presenta un índice de urbanización mucho más alto que el resto del mundo tomando el promedio, ¿sí? Porque hay otros lugares que, bueno, tienen números muy similares o superiores. También podemos decir que las ciudades y las áreas metropolitanas ocupan el 3% de la tierra y representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Es decir, que escasos puntos en el territorio mundial, apenas el 3%, están emitiendo más del 75% de las emisiones de carbono. O sea, son puntos extremadamente contaminantes para el planeta y a su vez con un alto consumo de energía, entre un 60 y 80%. Es decir, que hay que hacer foco muy específicamente en las ciudades para justamente tratar de contrarrestar los efectos del cambio climático y específicamente en las ciudades como lo estamos viendo con estos índices. ¿Qué más podemos decir de las ciudades? Que son potencias del crecimiento económico, que aportan alrededor del 60% del PBI mundial, representan más del 60% del uso de recursos, es decir, que son nucleamiento de población, como bien lo decíamos recién, y la población cada vez se concentra más en las ciudades, es decir, que hay una mayor urbanización en el mundo, una tendencia creciente, mueven la economía
tienen el mayor porcentaje de consumo de recursos, de aproximadamente un 60%, son grandes puntos contaminantes en el mundo y con una escasa ocupación del territorio en superficie. O sea, tenemos que prestar muchísima atención a lo que está pasando en nuestras ciudades hoy en día si queremos justamente mitigar estos efectos del cambio climático. ¿Qué más dice el objetivo 11? Que la rápida urbanización está provocando un número creciente de habitantes en tugurios. 883 millones de personas viven en barrios marginales. Es un número muy alto teniendo en cuenta lo que implica la vida en un tugurio, es decir, falta de la infraestructura básica, falta de las condiciones básicas para la vida de aproximadamente 883 millones de personas en el mundo. ¿Qué más podemos decir? Que la infraestructura y los servicios resultan inadecuados y están sobrecargados, como por ejemplo la recolección de desechos, los sistemas de agua y saneamiento, las carreteras, el transporte. También existe un empeoramiento de la contaminación del aire. Más del 50% de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces más alto que el estándar de seguridad. Y desde el año 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía con las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó que 4,2 millones de muertes se deban justamente a la contaminación atmosférica. O sea, estamos teniendo datos muy alarmantes en cuanto a la población y la calidad de vida en cuanto a la salud, específicamente debido a la polución y a emisiones que genera este panorama de tanta población concentrada en pocos puntos del planeta. También existe el problema de la urbanización expandida de manera no planificada y que produce grandes problemas, como por ejemplo en la ciudad de Mendoza, en el área metropolitana de Mendoza, y que ya lo vamos a ver específicamente en la clase sincrónica, donde les voy a dar datos y toda una situación particular que se da. El objetivo 11 también plantea metas. Estas metas son varias y las vamos a ir viendo de manera general. Tenemos como meta primera la vivienda segura y asequible. También tenemos los sistemas de transporte asequibles y sostenibles. Se habla mucho de movilidad sostenible y ya vamos a abordar el tema más adelante en la clase cuando hablemos de los modelos de ciudad. También como meta se plantea la urbanización inclusiva y sostenible. Proteger el patrimonio natural y cultural del mundo es algo muy importante porque no solamente es lo físico, sino todo lo que implica lo físico, la cultura, la forma de vivir, de pensar y de ser de la gente, de los habitantes, que va variando de lugar a lugar. También como meta se plantean reducir los efectos adversos de los desastres naturales, reducir el impacto ambiental de las ciudades, que ya hemos visto números muy alarmantes de esta situación. También proporcionar el acceso a espacios verdes y públicos seguros e inclusivos, la planificación sólida del desarrollo nacional y regional. También podemos mencionar implementar políticas para la inclusión, la eficiencia de los recursos y la reducción del riesgo de desastres. Últimamente hemos visto en determinadas situaciones y lugares del mundo que han acontecido sucesos muy alarmantes y que han ocasionado mucho daño, como aluviones, como inundaciones, también sequías. Bueno, esto es producto de la antropización que se ha hecho de los lugares y no se ha considerado la particularidad, la fragilidad de esos ambientes en los que se ha intervenido. También como meta vemos apoyar a los países menos adelantados en la construcción sostenible y resiliente. Ahora vamos a hablar de la ciudad y su metabolismo. Todo lo que hemos visto hasta aquí ha sido un panorama general, conceptualización, situación actual de las ciudades en el mundo,
a través de hacer la lectura del objetivo 11 de los ODS, y ahora nos metemos más particularmente a ver la ciudad y qué está pasando respecto a su metabolismo. En esta diapositiva vemos el gráfico que habla de la ciudad de metabolismo lineal, que justamente consumen y contaminan en grandes proporciones. Vamos a ver en el gráfico que la ciudad está ubicada al centro. Tenemos una flecha hacia la izquierda de un gris claro que es muy ancha. Esta flecha está significando, representando todo lo que hace a la energía en sus diversos modos que ingresa a la ciudad, que una ciudad determinada, que su población está demandando. Lo vamos a observar en cuanto a alimentos que necesita, a energía que puede estar representada por el uso del carbón, del petróleo, energía nuclear, energía térmica, etcétera. También todas las energías renovables que se pueden haber estado produciendo en determinado lugar, eólica, solar. Y también todos los bienes que la sociedad está demandando, está necesitando para vivir. Hacia el lado derecho vamos a ver una flecha muy grande, también muy ancha, en un gris más oscuro, que implica todo lo que la ciudad desecha, es decir, ha ingresado, todo lo que veíamos en la flecha gris clara, la ciudad lo ha usado, lo ha utilizado, y en una ciudad de metabolismo lineal tira los desechos, ¿sí? ¿A través de qué? Residuos orgánicos, emisiones, residuos inorgánicos. Es decir, que por eso es lineal. Entra gran cantidad de cosas y sale gran cantidad de desechos, de desperdicios, de emisiones. En cambio hay otra ciudad, otro tipo de metabolismo, que es la ciudad circular, con un metabolismo circular. Y aquí empiezan a entrar algunos elementos que hacen que esta ciudad, primero que nada, consuma menos. Vemos la flecha de la izquierda, la flecha gris clara, que es mucho menor en su tamaño, es decir, que esta ciudad demanda menos alimentos, menos energía, menos bienes, y a su vez está produciendo menos desperdicios, ¿sí? menos elementos que generan contaminación, ¿sí? Todas las emisiones que habíamos visto y los desperdicios. Por eso se habla de que hay una reducción de la contaminación y los residuos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué se incorpora en este gráfico respecto al anterior? Las flechas de la mitad, las flechas del centro, donde está la ciudad. Esas flechas implican el reciclaje, el reuso, la reutilización. Es decir, que una ciudad en términos de sostenibilidad tiende a tener o tiene este tipo de metabolismos circulares. Es decir, que consume poco o entra poco, demanda poco de su entorno, de su contexto. Es más, puede ser que demande cosas de otras regiones, como por ejemplo en Argentina. Sabemos que el trigo se produce en determinadas zonas, en la pampa húmeda, y hay otras provincias que lo llevan. Y es un producto que se utiliza todos los días, que se consume todos los días. Entonces, este esquema hablamos que como metabolismo circular hace a una ciudad sostenible porque empieza a aprovechar, a reutilizar, reusar y consumir menos, y por lo tanto también tener menos cantidad de residuos y emisiones en el ámbito donde se inserta. Ahora también vamos a hablar de otro efecto de la ciudad como isla de calor. Yo les voy a dar los conceptos muy generales, muy básicos, porque en otro de los módulos de la diplomatura van a tener un desarrollo más exhaustivo de este tema. Pero no quiero dejar de nombrarlo porque hace a todos estos conceptos de sostenibilidad general de las ciudades. Vamos a ver que esto es un esquema, ¿sí? Una imagen esquemática que empieza a representar estos efectos de la isla de calor. Por ejemplo, podemos ver que a medida que las ciudades van añadiendo construcción, metros cuadrados de hormigón a través de calles, edificaciones,
se empiezan a crear islas de calor en las zonas urbanas. Esto genera malestar en las personas, también puede generar un impacto negativo en la salud de las personas. Se aumenta el uso de la energía, lo cual hace que se aumente la liberación de gases de efecto invernadero. También aumenta la polución del aire, el aumento en los niveles de ozono, costos más altos debido a un mayor uso del agua y de la energía. ¿Qué ocurre específicamente? Aquí en estos gráficos lo vamos a ver de manera más clara. La ciudad, que es el gráfico que está a la derecha, vemos que presenta entre 3 y 10 grados más de temperatura, es decir, que es más cálida. Presenta y registra niveles más altos de temperatura respecto a la zona rural, ¿sí? Y la zona rural tiene otra configuración. Vamos a ver que en cuanto a absorción y retención del calor, en la zona rural es menor, en la ciudad es mucho mayor. La transpiración de las plantas y evaporación del agua del suelo también es mayor en la zona rural y en la ciudad prácticamente no se da o se da en muy determinados y pocos espacios. En cuanto a la penetración del agua, también en la zona rural, por no estar tan construido e impermeabilizado el suelo, se puede filtrar, cosa que en la ciudad no es tan así o en muchísima menor cantidad. Este otro gráfico nos está mostrando esa gran diferencia de temperatura que hablábamos de entre 3 y 10 grados entre la ciudad y su zona rural circundante. Entonces, ahí nos está dando la pauta de que la ciudad es una isla de calor. Sobre todo porque la característica de los materiales constructivos como el hormigón, toda la parte de concreto que se le llama en la construcción, tiene la capacidad de absorber calor del sol durante todo el día, porque están expuestas las superficies durante todas las horas de sol del día. ¿Qué pasa? El material tiene esa particularidad, estos materiales de construcción que predominan en las ciudades, que absorben ese calor y de noche lo liberan, ¿sí? Y justamente ese calor que de noche sigue persistiendo en la ciudad no se enfría nunca, hace que sean verdaderas islas de calor. Por eso es el concepto y es esta apreciación que se hace. ¿Cómo afectan a las ciudades las islas de calor? Tienen rangos de impactos para los habitantes de la ciudad que van a incluir el confort humano, sinceramente lo afectan, el uso de la energía también se afecta, y acá voy a hacer un paréntesis, siempre les digo a mis alumnos, ¿qué pasa cuando uno tiene calor en verano sobre todo? Lo primero que me dicen, prendo el aire acondicionado, prendo el ventilador. ¿Qué implica eso? Eso implica un mayor consumo de energía y a su vez mayor cantidad de emisiones que se están brindando al medio, o sea, algo que no es positivo. Y ya vamos a ver que hay maneras de morigerar estos efectos. También se produce mayor consumo de agua, que para ciudades en tierra seca, como lo es Mendoza, es algo no menor a tener en cuenta y sobre lo que hay que trabajar. Hay que generar políticas respecto a eso, sobre todo en materia de educación. También afecta la parte biológica, sobre todo porque puede alterar las temporadas de cultivo. También afecta al tema del hielo y la nieve. Este gráfico dice positivo. Podríamos decir que positivo para algunas situaciones geográficas y negativo para otras. Porque, por ejemplo, en Mendoza podríamos decir que los inviernos son menos crudos, pero eso trae todo un correlato negativo en cuanto a que se produce menos nevadas y nosotros sabemos que de la cantidad de nieve que cae en el invierno es la cantidad de agua que vamos a tener para el verano. O sea que
tiene una doble cara eso. Por un lado puede ser en alguna parte beneficioso, pero es muy perjudicial en el aspecto ecosistémico general. Estas dos fotos que traje son muy reveladoras de esta situación. Esto es un estudio, una investigación que hizo la Universidad Nacional de Tucumán. En este estudio ellos analizaron una calle en 2 cuadras. La misma calle, el mismo día de enero y a la misma hora, en la mañana antes del mediodía, y ellos midieron una cuadra con árboles y otra cuadra sin árboles. La foto superior vemos la cuadra que posee árboles. ¿Cuánto mide de temperatura? En su superficie de pavimento, en su calle, mide 33,1 grados. Vamos a ver el correlato en la foto inferior, que es de la cuadra siguiente que no presenta árboles. Ese pavimento mide 66,6 grados, es decir, el doble. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Si nosotros vemos, es clara la imagen, árboles en una calle, ausencia de árboles en la otra y un aumento de la temperatura al doble. Justamente nos está dando la pauta de que si nosotros protegemos las superficies a la radiación solar, con árboles, con verde, como se está incorporando ahora en las edificaciones de manera vertical o en los techos de manera horizontal, vamos a disminuir el calentamiento de estas superficies, porque van a estar protegidas, como quien dice, como con una sombrilla, no se van a calentar, no van a estar expuestas al sol y por lo tanto no van a irradiar ese calor en la noche y esta ciudad va a dejar de ser esa isla de calor. Es un poco el mensaje que, y obviamente una de las conclusiones más importantes de este estudio realizado en Tucumán. Y para terminar de ver algunos datos que nos dan también esa pauta, porque si bien hemos visto la temperatura que mide en el piso, es decir, en el pavimento de la calle, vemos en los laterales que en la cuadra con árboles mide 34,6 grados, 32,9 en el otro frente, y en una cuadra al sol tenemos aproximadamente 40 grados de una de la otra y con una vereda que está en 60, es decir que también vemos cómo los laterales en la situación con árboles estamos protegidos, la temperatura es menor. Entonces volvemos a remarcar y a repetir la necesidad de contar con elementos verdes en la ciudad que además de brindarnos sombra, con todo lo que implica en el verano, los beneficios de la sombra, nos está resguardando de la radiación solar y evitando que estas superficies se calienten y esparzan el calor durante la noche. Ahora vamos a pasar a ver modelos de ciudad. Los vamos a denominar a uno la ciudad compacta y a la otra la ciudad difusa y vamos a ver cómo responde cada uno en cuanto a la sostenibilidad. Hay uno que es sostenible y otro que no es tan sostenible. Para ello vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a presentar como modelo de ciudad compacta la ciudad de Londres y vamos a ver de este gráfico algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, presenta una trama regular, bastante ordenada, que no se dispersa en grandes extensiones. Si ustedes ven en el recuadro superior derecho, vemos una serie de personitas, muchas personitas, y que son todas distintas. Eso me está dando la pauta de que en una ciudad compacta la sociedad es compleja, hay muchas personas, es heterogénea y hay mucha integración y mezcla social, llamémosle. Las edificaciones generalmente predominan las de media densidad y alta densidad, en síntesis, para que se entienda. Podemos decir que media densidad serían las edificaciones
de 3, 4 pisos aproximadamente, que acá en Mendoza se dan muchos conjuntos de vivienda. Alta densidad son edificios de 10 pisos o más, podemos decir de 8 o más pisos. Y baja densidad es la vivienda individual, familiar, que prolifera en la mayoría de las ciudades, sobre todo latinoamericanas. En el gráfico inferior de la parte izquierda, en cuanto a accesibilidad, vamos a ver distintas maneras en que las personas se trasladan, distintas modalidades de movilidad. Tenemos que en una ciudad compacta, una ciudad más bien sostenible, el 10% se mueve en vehículos, el 40% en transporte público, en todas sus modalidades, tren, tranvía, colectivos, el 10% en bicicletas y motos y el 40% de manera peatonal. Si nosotros definimos como movilidad sostenible todo lo que implique el no uso de motor, como puede ser una bicicleta, como puede ser el movimiento peatonal, pero también el transporte público, que si bien usa motor, está optimizado por la cantidad de personas que se trasladan en el mismo, vamos a definir como no sostenible al auto particular, ¿sí? Porque generalmente, y está estudiado aquí en Mendoza, aproximadamente se trasladan entre 1 y 1,3 personas por día por auto, es decir, un número muy bajo en relación a la capacidad de un auto y de todo lo que implica la cantidad de autos que se movilizan y entran a la ciudad todos los días, a la capital, a la ciudad capital de Mendoza, todos los días. Sumando los elementos de movilidad sostenible, vamos a decir que una ciudad compacta como esta, como Londres, tenemos el 40% peatonal, el 10% en bicicletas y motos, ya hacemos un 50%, y el 40% en transporte público, otro 40%, hacemos un 90%. El 90%, es decir, un número muy considerable, se mueve en estos medios de transporte más sostenibles que el auto particular. En esta diapositiva vamos a ver una síntesis de estos aspectos que mencionamos recién, que vamos a decir que es justamente la ciudad compacta en cuanto a componentes de la estructura urbana, que yo se los voy a enseñar todo lo que hace a los componentes físicos de la estructura urbana en la clase sincrónica. Vamos a observar. En cuanto a la mancha urbana, que es compacta, no se extiende en demasía, aprovecha el espacio urbanizado, es decir, la infraestructura instalada, el equipamiento, etc. En cuanto a usos del suelo, presenta usos mixtos, es decir, que los usos están mezclados y ya lo vamos a ver en las imágenes. En cuanto a accesibilidad y movilidad, podríamos decir que predomina la movilidad de manera sostenible con el transporte público, el uso de la bicicleta y el movimiento peatonal. En cuanto a densidad poblacional edilicia, la densidad media y alta son las que predominan. Esto es debido a la proximidad de usos y funciones. Lo vamos a ver también en las imágenes a continuación. En cuanto a infraestructura, las redes presentan un trazado regular, cubren la totalidad de la mancha urbana sin costosas extensiones. En cuanto a la sociedad, podemos decir que es heterogénea, hay integración social por mixtura de usos, espacio público integrador de las diferentes clases sociales, hay una baja segregación social. Y acá entramos a ver imágenes de Londres que nos van a permitir leer estas cuestiones. En la foto de la izquierda podemos observar todo lo que sería el zócalo, la planta baja de las edificaciones. Hay mucha actividad comercial y mucha gente caminando. Entonces, ahí empezamos a leer estas cuestiones. Un predominio del movimiento vehicular, también una gran importancia del transporte público. También vemos esta mezcla de funciones y actividades, una planta baja comercial, marcadamente comercial, y en los pisos superiores, y ahí vemos que son de media densidad, 4 pisos aproximadamente, puede haber vivienda, puede haber oficinas, ¿sí? Es decir, que hay una integración de usos, muy distinto al otro tipo de ciudad que ya vamos a ver. Aquí vemos la aparición de
todo lo que es movilidad sostenible en cuanto a bicicletas con sus carriles selectivos, las llamadas bicisendas o ciclovías, y el transporte público. Y aquí vemos imágenes aéreas de Londres que nos permiten ver que si bien hay algunos edificios altos, son muy pocos y están más bien nucleados. El resto de la ciudad es una ciudad de densidades medias y vemos que aparecen con gran importancia los espacios verdes. Si ustedes se fijan, empieza a aparecer el verde de manera salpicada a través de parques, plazas, que justamente dan permiten primero que nada, brindan estos espacios para el encuentro de las ciudades y a su vez, como bien veíamos hace un rato, todos los efectos positivos del verde en la ciudad que lo empiezan a generar. Ahora pasamos a ver el otro modelo de ciudad. Esta ciudad es una ciudad difusa y vamos a tomar a Los Ángeles como ejemplo de ciudad difusa. Primero que nada, en el mapa que observamos que hay partes, fragmentos. Es lo que tradicionalmente se le dice ciudad fragmentada o ciudad que ha crecido en forma de islas, en forma de fragmentos, partes separadas de la ciudad. Vamos a ver qué consecuencias negativas trae esto. En cuanto al esquema de la derecha, el gráfico superior derecho, en cuanto a las personas que hablábamos recién, a la sociedad, vemos que hay muchas personas y muy parecidas o iguales, podríamos decir. ¿Eso qué refleja? Refleja primero que nada falta de integración, que las actividades están separadas, por aquí se da la vivienda, por allá se da el uso industrial, por aquí el uso comercial, no están cercanos, muchas veces se dan como usos exclusivos, ¿sí? Y esto que empieza a generar movilidad diaria, alta movilidad diaria, es decir, si yo vivo en un determinado lugar y me tengo que trasladar todos los días para trabajar y a su vez llevar a mis hijos a la escuela, genero, ¿sí? Circulaciones, me tengo que mover, lo que está implicando uso de energía y generación de emisiones. Si todo eso se disminuyera o las distancias disminuyeran para que yo las pueda cubrir caminando o las pueda cubrir en bicicleta o en el transporte público, se ahorraría todo el uso de energía que implican estos movimientos y a su vez no se estarían generando estas emisiones tan perjudiciales. En cuanto a accesibilidad, y ahí nos vamos al gráfico inferior de la izquierda, vamos a observar que el 80% de la población se está trasladando en vehículos propios, privados. Gran porcentaje contra el 10% que habíamos visto de una ciudad compacta. Y en cuanto a la movilidad sostenible, vemos que el 15% del transporte público, más el 3% de bicicletas y motos y el 2% peatonal, suman un 20%, que es muy poco en relación al 80% de porcentaje de movimiento en auto privado. Esto es un elemento muy importante y característico de este modelo de ciudad que ya lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Antes de las imágenes vamos a hacer una síntesis de los puntos fundamentales de la ciudad difusa en cuanto a estructura urbana y vamos a observar que la mancha urbana es difusa, se extiende considerablemente en el territorio, desaprovecha el espacio urbanizado, ¿sí? El espacio que tiene infraestructura, que tiene el equipamiento instalado, se desaprovecha porque se extiende hacia lugares que al ser nuevos no lo tienen. En cuanto a usos del suelo, podemos decir que son usos exclusivos, no hay mezcla de actividades. La accesibilidad y la movilidad, podríamos decir que es insostenible porque hay un predominio del auto por encima del transporte público, de la bicicleta y del peatón. La densidad poblacional y edilicia es baja, ¿producto de qué? Y el alejamiento de estos usos y estas funciones. La infraestructura de redes presenta un trazado irregular, generalmente, por lo que debe extenderse en demasía, implicando costosas inversiones en su área periurbana. Podemos decir que la sociedad es homogénea, hay desintegración social dado por enclaves cerrados dentro de la ciudad,
como lo son los barrios privados, también los asentamientos, y el espacio público empieza a ser inseguro, no empieza a integrar, por lo que evidencia una alta segregación social. Ahora vamos a pasar a una serie de imágenes, de fotos de Los Ángeles que nos empiezan a mostrar esto que habíamos analizado anteriormente. En la imagen de la izquierda observamos una ciudad muy chata, muy extendida, prácticamente no vemos dónde termina, sobre todo en la imagen de la derecha, no vemos dónde termina. Es una ciudad con una densidad baja, es chata, salvo escasas áreas que tienen edificación en altura, en gran altura, es decir, que pasamos a los extremos, desde una densidad muy baja a una densidad muy alta, pero en unos pequeños núcleos del espacio. Observamos esta ciudad demasiado extendida, como veíamos, parece que no tiene fin, donde las rutas, los canales de circulación cobran gran importancia, ¿sí? Nudos viales de varios pisos, rutas que tienen una impronta grande en la ciudad, cómo la estructuran a la ciudad. Y aquí observamos estas rutas, estas autopistas. Si nosotros dijimos que el 80% de la población se está moviendo en auto particular, y vamos a tener esto en la ciudad. Vamos a tener rutas que en un solo sentido de circulación tienen 6 carriles, 5 carriles, y más, si vemos la foto de la derecha, tenemos 8 carriles, 10 carriles, ¿sí? Con un número de autos altísimo. ¿Y qué está implicando esto? Esta ciudad extendida que hablábamos hace un rato, de estos usos del suelo exclusivos que generan las movilidades diarias, generan esto. Yo me tengo que trasladar para hacer las compras porque donde yo vivo no está el equipamiento comercial, está en otro lugar, me tengo que trasladar, tengo que llevar a mis hijos a la escuela. O a su vez, dentro de la familia no hay un solo auto, generalmente tienen un auto por persona, ¿sí? Los hijos tienen un auto, la madre, el padre, todos esos están saliendo a determinados horarios a estas calles, tienen que trasladarse, tienen que concurrir a sus trabajos, a sus estudios, etc. Implica esto. ¿Y qué leemos en esto? Leemos un altísimo consumo de energía, de combustible para trasladarse, y un altísimo nivel de emisiones. Por eso, estas ciudades demasiado extendidas, pusimos Los Ángeles, pero hay muchas ciudades en el mundo que presentan un patrón similar, están implicando todo eso en cuanto a contaminación, consumo de energía, y si vemos respecto al cumplimiento del objetivo 11 de los ODS, y vemos que por esta línea o este tipo de ciudad no va la sostenibilidad. Otras imágenes de Los Ángeles que nos permiten ver, la mayoría de los barrios presentan esta configuración de vivienda unifamiliar, aislada, podríamos decir, porque no se tocan sus bordes o sus laterales, con una gran presencia del verde, lotes de una buena superficie métrica, que genera justamente por ser una ciudad de muchos millones de personas, esta configuración tan extendida y de baja densidad de la ciudad de Los Ángeles. Otras imágenes que nos están demostrando justamente esta configuración de barrios y aquí observamos con claridad que el uso del suelo es exclusivo. Aquí son solo viviendas. Aquí no observamos ni escuelas, no observamos centros comerciales o lugares comerciales o el comercio diario que uno tiene en el barrio de la ciudad abierta, la despensa, la verdulería cercana. Bueno, en estos lugares no se da así. El comercio está nucleado en determinados espacios, en determinadas áreas, generalmente cercanas a las rutas principales, y el resto del tejido presenta esta connotación, es decir, una densidad baja, la casa inserta en el verde, con un verde amplio, y de usos exclusivos predominantemente. Bueno, hasta aquí la presentación de la clase teórica. Vamos a seguir en la instancia de clase sincrónica.
entrando en detalles de estos conceptos generales que les he dado, y a mí me gustaría que ustedes empiecen a pensar su ciudad, qué metabolismo presenta, qué modelo de ciudad responde, como para que ya vayan haciendo lecturas, ¿sí?, desde la sostenibilidad, porque justamente todas las ciudades tienen problemáticas diferentes, presentan situaciones diferentes, tienen contextos diferentes y por lo tanto van a meritar situaciones particulares. Así que bueno, un gusto y nos estamos viendo en la clase sincrónica.